Cordial saludo. Mi nombre es Santiago Saavedra Mejía y soy estudiante en el programa de Articulación de Mantenimiento Informático en la Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo, CIDE. El día de hoy voy a presentarles mi informe final para la asignatura de Fundamentos de Programación. Vamos a ello. Pues bien, comenzamos aquí con una tabla del contenido. Como podemos ver, lo principal es englobar el problema que vamos a solucionar en este documento y a lo largo de este video. Luego de eso vamos a tratar diferentes puntos para solucionar un problema de forma lógica y ordenada, desde lo que nos han enseñado e impartido en nuestra materia de fundamentos de programación. Para ello vamos a utilizar términos como el pseudocódigo, diagrama de flujo, la prueba de escritorio, la codificación en Java de dicho problema y la compilación, es decir, cómo corren los programas en la aplicación de Java. Después de eso vamos a utilizar y aprender a utilizar los archivos .jar, que más adelante veremos qué significan y para qué nos sirven, y sacaremos unas conclusiones breves sobre este trabajo. Entonces, el problema a solucionar es lo siguiente. Nos solicitan un programa en el que mostremos un diálogo al usuario o al cliente, donde se le muestren tres opciones, entre las que puede seleccionar lo siguiente. Primera sería calcular el perímetro de un cuadrado, la segunda opción sería calcular el perímetro de un triángulo equilátero según sus lados, y la tercera sería calcular el perímetro de un círculo teniendo en cuenta su radio. Y en caso de que se seleccione una opción fuera de las tres que se acaban de mencionar, el programa indicará que es una selección incorrecta y mostrará un mensaje de error. Esto es lo que nos están solicitando. Por ende debemos intentar programar esto y más adelante veremos cómo se ve gráficamente. Pero para empezar, lo más importante es el pseudocódigo. ¿Pero qué es esto del pseudocódigo? Pues bien, el pseudocódigo lo podemos describir como una forma más sencilla de acercar al usuario o al cliente del programa para que entienda y logre comprender cómo funciona su programa, cómo funciona lo que solicitó, cómo funciona realmente el programa que estamos diseñando y estructurando. Para esto se utiliza el pseudocódigo. ¿Y en qué se basa un pseudocódigo? En utilizar lenguaje muy propio al humano, pero igualmente de una forma en la que podamos irlo mezclando, es decir, como un híbrido entre el lenguaje de una máquina y nuestro lenguaje humano, para entenderlo mucho más fácilmente. En esta imagen que vemos, podemos detallar que vemos en un principio que dice escribir en un tono azul, es decir, va a imprimir en pantalla lo que se escriba entre las comillas. Usualmente en los programas avanzados o de programación, como los lenguajes de programación, no se utiliza este tipo de lenguaje, porque sería un tipo de sintaxis muy básica y por ende no es aceptable. Sin embargo, los pseudocódigos funcionan para eso, para permitirnos comprenderlo desde una forma sencilla e ir escalando en el nivel de dificultad. Así que el primer paso, como dije anteriormente, es hacer el pseudocódigo. Entonces indica acá que lo primero que debe hacer el usuario es indicar cualquiera de las tres opciones, número 1, 2 o 3, para los que ya dijimos. Luego, la opción leer nos permitirá hacer una elección. Estamos declarando una variable con el nombre de elección. En esa variable se va a almacenar el valor o la decisión que el cliente o el usuario haya escogido. Por ejemplo, si quiero la opción 1 de calcular el perímetro de un cuadrado, esa variable de elección me va a permitir almacenar ese valor ahí. Luego de leer, empieza un ciclo de decisión que nosotros nombramos if-else, pero en el pseudocódigo simplemente lo podemos decir si y la condición, que en este caso es elección igual a 1. Entonces, si eso es verdadero, que haga lo siguiente. Y en este caso nos pide que escriba el valor del cuadrado, si elegimos la opción 1, y se declara la variable lado c, y se asigna la operación 1, que es el lado que se ingresó, y se multiplica por 4 para el perímetro del cuadrado. En caso de que no se haya seleccionado la opción 1, sino de pronto la opción 2, y que elección sea igual a 2, entonces nos pide que digitemos los dos lados iguales del triángulo y declara la variable. Después de ello nos pide que ingresemos el lado diferente del triángulo. Recordemos que para un triángulo equilátero se necesitan dos lados iguales y uno diferente. Por ello se declara la variable también del lado diferente o lado del triángulo no igual. Y se asigna en la operación 2 el lado del triángulo igual, se multiplica por 2 y se le suma el lado no igual. Finalmente escribe en pantalla cuál es el perímetro de ese triángulo. Y en última instancia, si no es la elección que elegimos ni la 1 ni la 2, elegimos la número 3.
Y lo que hace en ese caso es pedir el radio del círculo, se declara la variable radio como las veces anteriores y se le asigna a la operación 3 el valor de multiplicar el radio por 2. Luego se multiplica por pi y finalmente imprime en pantalla que el perímetro del círculo es el valor que se le asignó a la operación 3. Si ninguna de las tres opciones es válida, es decir, la elección 1, 2 o 3, y es cualquier otro número, un 4, un 5 o puede ser un 6, cualquier otro número, lo que va a hacer es escribir un error y va a pedir que el programa se inicie de nuevo. Este sería el fin de nuestro programa en un pseudocódigo. Y hemos de tener en cuenta que todos los pseudocódigos, como pudimos ver, tienen un inicio, que acá es algoritmo, y terminan con un fin. Así deben terminar siempre los pseudocódigos. Prosigamos a explicar qué es un diagrama de flujo. Es el segundo paso que debemos tener en cuenta cuando vamos a programar una solución a un problema que se nos plantea. Y bueno, el diagrama de flujo es una forma gráfica de entender el problema y de facilitar su comprensión, claro está, por medio de diferentes figuras geométricas o símbolos como flechas o rombos o triángulos y demás que ya veremos. En ese caso, es como, en pocas palabras, hacer un escrito, pasar un escrito como el pseudocódigo a un dibujo. Podemos decir entonces que las formas más utilizadas en la escritura manual son las siguientes. La figura que está de primeras nos permite ver que es un semióvalo. Este símbolo nos va a permitir iniciar o finalizar el programa. Después de ello nos muestran un rectángulo. Ese rectángulo tipifica una actividad, bien sea el ingreso de un dato o la asignación de un valor, como lo hicimos en el pseudocódigo previamente. Realmente estos valores o este tipo de símbolos son importantes recalcarlos, sin embargo los principales dentro de ellos son estos dos. Luego otro importante es el rombo, que nos permite tomar una decisión y hacer lo mismo del sí, entonces haga lo siguiente. Y por ejemplo, la figura número 6, que tiene una forma un poco extraña, lo sé, pero esa nos permite imprimir en pantalla el resultado de lo que realmente queremos mostrarle al usuario. Y ya lo más importante es el orden en que las flechas son presentadas, porque las flechas son las que indican el flujo del proceso de los datos de ese diagrama de flujo. Entonces nos indican si va hacia abajo y si tiene ramificaciones hacia los lados, así nos indica el orden de ese diagrama de flujo. Continuemos entonces a mostrar cómo es un diagrama de flujo en un programa ofimático o un programa de escritorio. Por ejemplo, la aplicación de FD, que es muy utilizada para ámbitos académicos, nos permite conocer este tipo de aplicaciones, ¿no? O nos permite hacer este tipo de diagramas. El menú que ven a continuación es el menú más importante y lo que permite hacer esta aplicación. Entonces, de izquierda a derecha, como lo dice la indicación de la imagen, entonces está el menú de selección para poder ir seleccionando con el mouse. Después se encuentra la asignación, que como lo dijimos es una forma rectangular. Después se encuentra el ciclo mientras o while, conocido en la programación, para repetir diferentes acciones, e igual que el ciclo para o for, que nos permitirá asignar un valor y repetirlo hasta que la condición se cumpla. Luego existe el rombo, que también es utilizado en este tipo de programas para declarar una decisión. Después de ello se encuentra la lectura, que está tipificado por casi un triángulo, y ahí es donde se declaran las variables. Y la salida de datos es ese cono que tiene inclinación hacia la derecha con punta hacia la izquierda, que nos permitirá imprimirle los mensajes o los datos al usuario, y finalmente la llamada para crear un subprograma, pero eso ya es diferente a lo que queremos hacer en el diagrama de flujo. No es tan usado, entonces no es algo de lo que quiera hacer énfasis. Ahora pongamos el DFE o diagrama de flujo de nuestro ejercicio planteado. Como podemos ver, lo principal que se nota en este tipo de ejercicios es el orden. Las flechas nos permiten ver cómo va tipificado, qué va primero, qué va después. Y como podemos ver, el programa inicia con un círculo que dice inicio. Luego de eso sí le pide al usuario, o más bien le muestra un mensaje al usuario, luego pide que se inicie un dato y empieza el ciclo de decisión. Así sucesivamente hasta lograr lo mismo que se logró con el pseudocódigo. Y, como siempre, finaliza con un círculo. Eso sería lo más recalcable dentro de la explicación de un diagrama de flujo. Ahora pasemos brevemente a la prueba de escritorio. La prueba de escritorio nos va a permitir reconocer si nuestro programa realmente funciona bien o no. ¿Cómo lo va a hacer? Nosotros vamos a plantear diferentes problemas, o en este caso lo podemos llamar escenarios. Ese tipo de escenarios nos van a permitir reconocer
cada caso posible de nuestro programa. En este caso, que es un programa de selección múltiple, solamente tipifique 4 casos posibles, dado que la opción 1, 2 y 3 son válidas, pero ninguna otra opción que tenga un número fuera de estos 3 es válida. Significa que solamente hay 3 casos posibles y uno que va a ser con cualquier número, 5, 6, 7, pero realmente no es un caso posible, como se ve en esta tabla. Como podemos ver, el primer caso o escenario es la opción número 1, donde le pide al usuario después de ello seleccionar o digitar por el teclado el valor del lado del cuadrado. Entonces seleccione 5 y el perímetro del cuadrado es 20. Igualmente en el segundo caso. Seleccionamos la opción 2, digitamos el valor de los lados iguales del triángulo, que fue 8, y el valor del lado diferente, que es 4. Entonces nos indica que el perímetro del triángulo es 20. Y en el tercer caso, que utilizamos la opción 3, cálculo del perímetro de círculos, nos pide el valor del radio de ese círculo. Elegimos 2 y nos indica que el perímetro del círculo es 12.566 y sigue adelante. Y finalmente el escenario número 4, que podría ser con cualquier valor, pero en este caso decidí tomarlo como 4, no es una opción válida, por lo tanto indica que es un error y que debe repetirse el programa. Esto es lo más importante de la prueba de escritorio. Usualmente solemos caer en el error de no hacer este tipo de pruebas porque quizás los programas ofimáticos o las aplicaciones nos facilitan este tipo de pruebas, pero es muy importante saber hacerlas, pues antes de pasar al siguiente paso podremos indicar si el programa está bien, si lo tenemos que repetir o si de lo contrario podemos proseguir al código en Java, que es nuestro siguiente paso. Pero primero, antes de poner el código en Java, quiero contextualizarlos un poco. ¿Qué es Java y por qué es tan importante? Entonces, voy a proceder a leer un trozo o un fragmento del texto para que ustedes vayan entendiendo y comprendiendo qué es Java y para qué es importante en nuestro documento. Entonces dice, Java pertenece a uno de los tantos lenguajes de programación existentes que tuvo como objetivo principal ser similar a C++, otro lenguaje de programación, pero con su propia máquina virtual, que es la que corre el programa, y actualmente, aunque antes no era tan reconocida, es posiblemente la más utilizada dada su fiabilidad, su seguridad y su retrocompatibilidad en diversos dispositivos, desde computadoras hasta consolas de videojuegos. Java existen muchas cosas de nuestro uso diario tecnológicamente hablando. Y pues es verdad, podemos ver, quizás no en nuestros ojos, pero realmente la programación está inmersa en muchas cosas. Y este lenguaje de programación que es Java, mucho más que cualquiera, porque es muy famoso, como lo dice el texto, su fiabilidad es tan grande y su seguridad tan grande también, que le permite al programador tener la certeza de que está programando con un lenguaje de programación óptimo y que su producto final va a ser completamente lo que se esperaba. Y respecto a la retrocompatibilidad, pues lo podemos ver desde celulares, navegadores web, consolas de videojuego, como decía el texto, y muchas otras. Ahora sí, el código del programa para solucionar el problema propuesto. Entonces vamos a ver cómo se soluciona mediante la aplicación o el uso de la aplicación NetBeans IDE, que es una aplicación que nos plantearon en la materia y que terminamos usando para facilitar la programación con lenguaje de programación Java. Entonces, como podemos ver así brevemente en la imagen, es un poquito más complejo, un poquito más lógico, pero igualmente de atención. Se necesita prestar atención a cada línea de código, comprender un poco cómo funciona cada uno de los comandos, saber que se necesitan clases, se necesita declarar las variables un poquito más explícitamente y manejamos, como la mayor parte de los lenguajes de programación, el inglés. No es una pieza fundamental, sin embargo, facilita mucho la comprensión de este tipo de lenguaje, sobre todo en Java, porque como se darán cuenta, la mayor parte de sus funciones está declarada en inglés. Por lo tanto, comencemos a comprender este código. Comienza con un llamado a la clase public static void y el método main, que es donde vamos a programar todo nuestro código. Después de eso, la línea o las 4 líneas de código que dicen system out print nos permiten imprimirle al usuario en pantalla o en el output lo que escribamos entre comillas. Entonces, igual que en el pseudocódigo, le pide al usuario que seleccione una de las 3 opciones, perímetro del cuadrado, del triángulo o del círculo, y después de eso comenzamos a utilizar diferentes herramientas que Java nos ofrece. Una de ellas es el scanner in. Este tipo de línea de código nos permite declarar variables en las que el usuario pueda, mediante el teclado, ingresar su valor. Es decir, si por ejemplo yo estoy seleccionando la opción 1 y me piden ingresar un valor, yo puedo seleccionar el valor que yo quiera, más no uno que ya esté predefinido. Para esto nos sirve este tipo de código llamado scanner, que después se ve reflejado porque declaramos la variable int,
que en azul significa integer, que en español significa un número entero. Y así, igual que en el pseudocódigo, lo declaramos con el nombre de elección y le damos igual int.nextInt, y esto nos va a permitir, automáticamente nos va a permitir ingresar un valor el que nosotros queramos. Esto es lo más importante dentro del programa, o una de las cosas más importantes, pues sin este tipo de código nosotros no podríamos ingresar un dato. El dato tendría que estar automáticamente declarado y tendría que ser constante, más no variable. Por lo tanto, es muy importante. Lo siguiente es el switch case, que es un ciclo que, como lo vimos en el pseudocódigo, es muy similar al sí entonces, que nos permite tomar una decisión si la condición es verdadera. Sin embargo, en Java es diferente el modo de uso. Este switch case, podemos ver que el switch nos permite utilizar diferentes opciones, o como lo dice el programa, casos, como lo hacíamos en la prueba de escritorio, muy similar. Entre paréntesis está el nombre de la variable elección para darle inicio al proceso. Entonces comenzamos con un llamado al case número 1. Siempre se deben estipular así, número 1, número 2, número 3. Y después de ello, entonces empezamos el ciclo if. Ese if es ese mismo sí, entonces escribimos la condición entre paréntesis. Y seguido de eso, si esa condición es verdadera, hace lo siguiente. Digita el valor de un lado del cuadrado, si la elección es 1. Declara la variable entera, lado C, para poder ingresar el valor de ese lado del cuadrado. Luego declara la variable operación 1 en la que se va a ingresar, así como en el pseudocódigo, el valor de la multiplicación entre el lado que nosotros ingresamos y lo multiplicamos por 4 para dar el perímetro de ese cuadrado. Y luego imprime en pantalla el perímetro de ese cuadrado. Cuando se vaya a terminar un switch, siempre se debe terminar, o más bien el case de un switch siempre se debe terminar con un break, que es esta línea de acá que se encuentra aquí. Ese break permite distinguir entre si el proceso que se inició con el case ya está terminado o si va a continuar. Como hay un break, se puede dar inicio a otro case. Entonces en ese caso comenzamos con el segundo, que es la segunda elección. Entonces si elección es igual a 2, entonces hace lo mismo que en el pseudocódigo. Para no alargarme tanto con la explicación, eso era lo más importante. Y pues acá recalcarles que en caso de que hay un caso 4, en caso de que la elección sea, como estipulamos aquí, un número mayor o igual a 4, en ese caso lo que va a imprimir en pantalla es que es un error y que tiene que compilar el programa de nuevo. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, eso es lo más recalcable. Acá igualmente en el documento está explícita la explicación. Y realmente lo más pertinente, lo que no deben olvidar sobre la sintaxis son estos tres aspectos que me parecieron muy puntuales e importantes de recalcar. El primero de ellos es nunca olvidar que una línea de código siempre va terminada con punto y coma. ¿A qué me refiero? Si podemos ver acá arriba, todas y absolutamente cada una de ellas tiene un punto y coma al final de la línea de código. Esto es para darle espacio, o más bien para darle pie a la siguiente línea de código. Es lo mismo que el break. Si no escribimos el break, el case jamás terminaría. Si nunca ponemos el punto y coma, la línea de código nunca terminaría y por ende no se sabría dónde iniciar la operación y dónde terminarla. Entonces la máquina terminaría confundida y operaría algo incorrecto. Es por eso que es tan importante y que vale recalcarlo. Ahora bien, el segundo es que dentro del if, en el switch se necesita usar un doble igual en el paréntesis. ¿A qué me refiero con eso? Aquí en el if dentro del case, como podemos ver, dice if elección igual 1. Si nosotros escribimos, y lo digo por la práctica porque yo me equivoqué y pude comprender mi error, si escribimos solamente un igual, el programa no va a identificar que es equidad o que más bien está refiriéndose a igualdad, porque le estamos estipulando con el doble igual que debe ser el valor que ingresamos en la variable elección debe ser igual a 1. No puede ser 2, no puede ser 3, no puede ser otro número, debe ser 1. Por eso se necesitan los dos iguales, porque de lo contrario, con uno solo no se identificaría ese tipo de condición tan específica. E igualmente, como pueden ver, lo hice para cada uno de las condiciones: elección igual 2, elección igual 3. Y en el caso número 4, como no era necesario, colocamos el mayor que o igual, que significa que si es 4 o mayor que 4, no es un ingreso de dato válido. ¿Listo? Y el tercer apunte o el tercer dato a tener en cuenta es que en los programas matemáticos, usualmente como este, vamos a necesitar sí o sí el uso de la variable pi, que es una variable ya constante que afortunadamente Java ya nos permite utilizarla porque la tiene predefinida. Por lo tanto, en Java lo único que se necesitará es ir al código y si se va a utilizar la variable, como por ejemplo aquí, solo se necesita escribir math de matemáticas en inglés .pi, que es el nombre de la variable.
o de 3.1416, pero obviamente ahí está mucho más estipulado con el 15. Porque afortunadamente Java ya nos permite utilizarlo como un recurso ya definido. Entonces no necesitamos declarar ninguna variable que diga pi es igual a 3.1416. No va a ser necesario porque Java ya lo tiene definido. Listo. Ahora sí podemos proseguir con la compilación. Antes de eso quiero recordarles que la compilación es como correr el programa o hacer que funcione y se ejecute. Esto quiere decir que nos vamos a poder ver de una forma gráfica o mínimamente gráfica dentro de Java cómo funciona nuestro programa, cómo quedó, si hubo algo mal, un error, todo lo podemos ver ahí, ya que Java afortunadamente nos permite ver cada línea de código y nos permite verificarla una a una para evitar errores. Por lo tanto, vamos a ver cómo es esta compilación. Bueno, recargarles y recordarles que estamos utilizando la aplicación NetBeans IDE. Entonces, en esta aplicación, en la parte superior usualmente se encuentra en esta barra de herramientas. Y lo que vamos a hacer es utilizar el botón verde con forma de flecha que lo señalé ahí en el documento. Luego de señalarlo, automáticamente vamos a ver que se nos abre este menú o esta selección en la parte inferior de la pantalla, que significa Output o salida de datos. Esta parte y el nombre del documento o del proyecto. En esta parte vamos a ver, como se muestra en la imagen gráficamente, cómo quedó nuestro programa. Entonces, como vimos en las comillas que se veían de color naranja, era el texto que el usuario va a ver. Luego de eso, el usuario ya va a poder interactuar con ese programa y va a poder ingresar los datos. Entonces, como ya se pueden ingresar los datos, yo hice una serie de casos muy parecidos a los de la prueba de escritorio, donde podíamos ver que si yo, por ejemplo, seleccionaba la opción 1, daba valor del cuadrado del 5, del lado del cuadrado 5, y me calculaba el perímetro de ese cuadrado. Entonces 5 por 4, 20. Ahí está. ¿Y cómo sabemos que es satisfactoria la ejecución? Porque cada vez que terminamos dicha ejecución, aparece un mensaje que dice Build Successful. Ese tipo de oración de color verde, como siempre asociamos el verde al éxito, podemos ver que la ejecución se completó correctamente y pues obviamente nos muestra ahí el tiempo en el que se ejecutó. Igualmente para los otros casos. Entonces en el número 2 pudimos ver que se muestra la forma de ingresar el segundo caso o la segunda opción, que es perímetro de triángulos equiláteros. Entonces digitamos el lado igual, que es 6, y el lado diferente, que es 2. Entonces el perímetro del triángulo es 14. Y luego de esto, el caso 3, que es la opción 3, cálculo de perímetro de círculos, digita el número del radio, entonces el radio 5, entonces calculamos con la utilización de la variable ya definida pi, que el perímetro del círculo es 31.415, bueno, y así. Y no faltaba, obviamente, en caso de que la opción sea mayor o igual a 4, se va a indicar que es un error y que compile el programa, como lo indicamos en un inicio. Con todo esto, podemos ver hasta el momento que nuestro programa ha funcionado correctamente. Por lo tanto, lo importante ahora es también saber cómo intentar que ese archivo que nosotros ya programamos sea funcionable en diferentes máquinas, por ejemplo, en otros computadores. O si queremos, no solamente para este tipo de programas, sino por ejemplo, si programamos algún juego o si programamos algo un poquito más simple, igualmente si lo queremos compartir con alguien, podemos crear este tipo de archivos que se llaman .jar. Entonces vamos a ver de qué se trata. E igualmente, así como con la explicación de Java, me permitiré leer para agilizar la comprensión. Dice entonces, un archivo con la extensión .jar es un archivo de Java Archive utilizado para almacenar programas y juegos Java en un solo archivo, lo que va a permitir a otros abrir el programa, como les mencionaba, que creamos o a nosotros abrirlo en cualquier otra computadora con la máquina virtual de Java instalada. Algunos contienen archivos que los hacen funcionar como aplicaciones independientes y otros contienen bibliotecas de programas para que todos los usen, que son las configuraciones predeterminadas de Java, que realmente no es algo en lo que tengamos que hacer mucho énfasis. Luego indica, los archivos jar están comprimidos en zip y a menudo almacenan cosas como archivos class. Class significa clase, que es con lo que se inició el programa en Java. Un archivo de manifiesto y recursos de aplicaciones como imágenes, clips de sonidos y certificados de seguridad, las cosas típicas con las que debería venir un programa certificado. Como pueden contener cientos o incluso miles de archivos en un formato comprimido, es fácil compartir y mover archivos .jar. Como les indicaba, esto nos permite agilizar el querer compartir a otras personas nuestro programa y por ende podemos ejecutar estos programas en diferentes computadores o máquinas virtuales. Entonces, vamos a la parte práctica. ¿Cómo se crea y dónde se guarda este tipo de archivos? Pues bien, listo. Para poder almacenar este tipo de archivos nosotros vamos a necesitar ir a NetBeans IDE nuevamente y en la parte izquierda
en el menú de proyectos, que vamos a poder ver acá arriba en la barra de herramientas, así como el botón de ejecutar. En la izquierda hay una sección que nos permite sacar o desplazar el menú de proyectos y nos va a mostrar todos los proyectos como en tacitas de té que hemos realizado hasta la fecha. En este caso, el proyecto que yo elegí para esta explicación es el T2 ejercicio 8. Entonces vamos a señalarlo y a darle clic derecho, con lo que se nos va a abrir un menú en el que vamos a seleccionar la opción que está en azul, Clean and Build. Con esa opción lo que vamos a tratar de entender es que automáticamente nosotros le damos a esa opción, se empieza a gestionar la compresión del archivo para generar un .jar. Ahora sí, ¿dónde se va a guardar ese archivo? Automáticamente en la carpeta en la que ustedes hayan configurado al inicio de la instalación de este programa, que realmente nosotros utilizamos desde el inicio de la materia, pero pues voy a dar el paso a paso de dónde podría estar según, en mi caso, donde yo guardé el proyecto. En este caso, en el explorador de archivos, la ruta es este equipo, documentos, CIDE virtual, fundamentos de programación, que es la materia, y lo más importante es NetBeans Projects, que ahí es donde están todos los ejercicios que yo tengo y que todos los programas que he hecho. Y la carpeta final es T2 ejercicio 8, que es el nombre del proyecto. Aquí adentro de T2, vamos a poder ver estas carpetas. Estas carpetas son muy importantes, no se deben eliminar por ningún motivo, porque si no el programa no funcionaría. Dentro de esta carpeta vamos a abrir la carpeta dist, que en esa carpeta es donde automáticamente se va a guardar, como podemos ver en esta siguiente imagen, el archivo .jar. Por lo tanto, usualmente esa es la ubicación automática que va a tomar el archivo y donde se va a guardar. Hasta el momento podemos ver cómo guardar, cómo ejecutar, cómo mostrar o más bien cómo comprimir este archivo y poderlo llevar a diferentes dispositivos. Pero ahora vamos a ver cómo comprobar que funciona en el símbolo de sistema de Windows o CMD, que en este caso es el siguiente paso o lo siguiente que planeo hacer. ¿Esto para qué? Para que de pronto, si alguien no tiene una aplicación como NetBeans IDE en la que se pueda ver gráficamente el programa, puede igualmente utilizar el CMD en el que se puede ejecutar el programa. Vamos a ver cómo se hace esto. Entonces, para facilidad de código, si no estás buscándolo tan exhaustivamente, lo que sugiero es presionar las teclas Windows R, que nos va a permitir abrir el Run o ejecutar. Ahí, en donde dice abrir, vamos a escribir el comando cmd.exe, así como podemos verlo aquí, y automáticamente lo que va a hacer es aparecer esta pestaña, o bueno, esta ventana. Esto es el CMD, es el símbolo del sistema de Windows. Nos va a servir bastante para poder comprobar que el programa funciona sin necesidad de una aplicación como la de NetBeans IDE. Y aclaro, solamente para verificar que funcione. En el CMD no podemos programar como lo estamos haciendo en NetBeans IDE, pero sí podemos verificar el programa o visualizarlo. Entonces, lo que continuamos a hacer dentro del CMD es copiar la ruta de la carpeta donde encontramos el archivo .jar. Es decir, en mi caso, nos vamos a la carpeta y copiamos con doble clic la ruta, que es CIDE virtual, fundamentos de programación, NetBeans Projects, taller 2, ejercicio 8 y la carpeta dist, muy importante. Y aquí automáticamente esta dirección que va a hacer es permitirnos ingresar puntualmente a la carpeta, aunque no lo veamos, nos va a permitir ingresar en el CMD a la carpeta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Antes de copiar y pegar, o más bien antes de pegar la carpeta tal cual como la escribimos, tenemos que digitar CD, hacer un espacio y ahí sí poner un control V para poder pegar la carpeta y presionar Enter. Esto nos va a permitir entrar a la carpeta donde se encuentra el archivo. Después de que hayamos dado Enter, escribimos Java, espacio, _jar, espacio, y ahí escribí nombre de archivo jar, pero eso se puede reemplazar. En mi caso, yo lo que tuve que escribir es lo siguiente. Yo escribí jar, permítanme, jar, o bueno, Java, espacio, _jar, y el nombre del proyecto que voy a abrir, que voy a ejecutar. Entonces, como tiene guiones y espacios, los espacios usualmente automáticamente se tipifican como un guión bajo. Entonces, el nombre debe ser muy específico, así como se ve en la carpeta. Entonces, T2, guión bajo, ejercicio 8, _ 8.jar, como lo vemos aquí, que debemos escribir .jar. Esto del nombre del archivo se puede sustituir y automáticamente lo que va a hacer es comenzar la ejecución del programa. Entonces, como podemos ver, así como se vio en NetBeans IDE, que dice a continuación digite el número de la selección que desee y nos muestra el menú de opciones. Asimismo, vamos a poder interactuar con este CMD y arrancar el programa. Entonces, yo empecé con la opción 3, como para no ejemplificarlas todas,
para que vean que funciona. Entonces, opción 3, y automáticamente me muestran, digite el valor del radio del círculo. Entonces yo digito 5 y le doy enter. Entonces me muestra el perímetro de ese círculo es 31.4159, como vimos anteriormente en cada una de las compilaciones del programa NetBeans IDE. Como podemos ver, hasta este momento hemos visto qué es o cuál era el problema que se nos mostraba en un principio, y dimos el paso a paso para solucionarlo o para estructurar esa solución en programación. Entonces empezamos con el pseudocódigo, que es una acercación muy similar al lenguaje de nosotros. Nos acercamos también bastante a la parte del diagrama de flujo, que nos permitió mostrar gráficamente cómo ese pseudocódigo funciona. Luego de ello nos fuimos a la prueba de escritorio para poder comprobar que hasta el momento nuestro pseudocódigo y diagrama de flujo están bien realizados y funcionan bien. Y luego sí pasamos al código de Java y a la explicación de Java. Con ello ya podemos generar entonces el archivo .jar, podemos ejecutarlo en diferentes máquinas y lo comprobamos en el CMD o símbolo de sistema de cada computador de Windows, como podemos ver acá en las imágenes y como expliqué previamente. Por esto entonces, ¿qué podemos concluir con esta explicación? Como pudimos ver, lo voy a leer. Programar no suena como algo tan extraordinariamente difícil. Es verdad que se necesita poner un poco de lógica a cada cosa que hacemos. Y sí, es completamente cierto que muchas veces nos vemos obstaculizados cuando programamos, porque hasta los mejores programadores se han visto en situaciones difíciles en las que no han sabido solucionar problemas, pero de alguna forma el conocimiento que han tenido hasta el momento les ha permitido dar solución a esos problemas. Por lo tanto, es simplemente poner un poco de lógica a cada cosa que hacemos y no pensar que no podemos. Es mi consejo. Pero, y continúa el texto, en la actualidad existen diversas formas de aprender código. Por ejemplo, en la materia de fundamentos de programación, nos permitieron encontrar diferentes aplicativos o diferentes páginas y sitios web que nos ayudaban a fortalecer nuestros conocimientos de programación. Entre esos está CodeCombat, Codec.org, está Flexbox y diferentes otras que nos permiten programar en diferentes lenguajes de programación como Java, CSS, en Java, JavaScript, muchas más de esas. Hay muchas opciones y realmente no hay forma de decir que no hay los recursos, tecnológicamente hablando, ¿no? Y pues en el internet. Así que incluso en otros lenguajes de programación, pues yo les hago la invitación a que se animen y a que vean que la programación realmente es una forma muy enriquecedora de encontrar un sentido y de también poder ayudar a otros y de permitirnos a nosotros también desarrollar la lógica, desarrollar el pensamiento matemático, desarrollar muchas cosas en nuestra mente que nos permitan analizar cada situación. Les agradezco mucho por la atención. Les recuerdo, mi nombre es Santiago Saavedra Mejía, estudiante de articulación en el programa técnico de mantenimiento informático en la Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo, CIDE. Muchísimas gracias.